Ahora veamos el concepto de refinamiento de una partición. Si yo tengo que P y Q son particiones del intervalo cerrado A, B, decimos que Q es un refinamiento de P si todo punto de la partición P está en la partición Q. Es decir, Q es un refinamiento de P si P está contenida en Q. Si P está contenida en Q, quiere decir que hay puntos de Q que no están en P. Esto nos dice que dada una partición P, para construir un refinamiento Q de esta partición P, solo tenemos que agregar una cantidad finita de puntos del intervalo cerrado A, B a la partición P, y así tenemos construido un refinamiento. Una observación importante es que todo subintervalo generado por la partición P se puede ver como la unión de subintervalos generados por el refinamiento Q. Esto sucede pues recordemos que, dada la partición P, el intervalo cerrado A, B se descompone en subintervalos. Ahora, recordemos que para generar un refinamiento, lo que basta es añadir puntos a la partición P. Entonces, ¿qué sucede si al momento de añadir puntos a la partición P, los puntos se quedan dentro de este intervalo? Pues lo que van a hacer es romper el intervalo nuevamente, pues al tener nuevos elementos de la partición hay que generar más subintervalos. Y como todos estos puntos se quedaban aquí, pues este intervalo se descompone en la unión de todos estos. Otra observación importante es que si tenemos dos particiones P y Q, si consideramos la unión de estos conjuntos, eso es un refinamiento tanto de P como de Q, pues ya sabemos que P está contenido en la unión de P con Q y Q está contenido en la unión de P con Q. La unión vuelve a ser una partición, pues este conjunto es finito, la unión vuelve a ser un conjunto finito, y recordemos que estos puntos son los extremos del intervalo cerrado A, B. Por tanto, la unión vuelve a ser una partición. Y como las particiones P y Q están contenidas en esta unión, pues la unión siempre es un refinamiento de P y Q. Ahora probaremos el lema 2, el cual me dice que si yo tengo una función acotada y una partición P del intervalo cerrado A, B, si yo considero un refinamiento de la partición P, van a suceder las siguientes desigualdades. La suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual que la suma inferior de F respecto a la partición Q, que es un refinamiento. Y la suma superior de F con respecto a la partición Q es menor o igual que la suma superior de F con respecto a la partición P. Esto me dice que los refinamientos hacen que las sumas inferiores aumenten de valor. En cambio, las sumas superiores disminuyan su valor. Vamos a analizar primero el caso donde el refinamiento Q se puede ver como P unión Z, es decir, cuando el refinamiento Q consiste solo de añadir un punto a la partición P. Entonces, Q se debe de ver de esta forma. El punto Z que estamos añadiendo, pues debe quedarse en algún punto del listado. Digamos que se queda entre XY y XY más 1. Recordemos que el refinamiento es un conjunto finito ordenado, o sea, está enlistado desde el elemento menor hasta el elemento mayor. Ahora, si la partición P generaba estos subintervalos, como dijimos hace un momento, al añadir Z entre estos dos números, este intervalo se va a romper en el intervalo XY, Z y el intervalo Z, XY más 1. Y todos los demás subintervalos quedan exactamente iguales. Llamaremos a M minúscula sub I' como el ínfimo de los valores de la función f en el intervalo XY, Z. ¿Están de acuerdo que este conjunto de valores está contenido en este? Pues este intervalo es parte de este intervalo. Ahora, veamos qué sucede con este ínfimo. Como este conjunto está contenido en este, ¿están de acuerdo que el ínfimo de este conjunto sirve como una cota inferior para este? Si el ínfimo de este conjunto es una cota inferior para este, el ínfimo de este conjunto debe ser mayor o igual que el ínfimo de acá. Pues recuerden que el ínfimo para este conjunto es la cota inferior más grande que tiene.
Y como el ínfimo de este conjunto ya es una cota inferior de ese conjunto, pues el ínfimo de este debe ser mayor o igual que el ínfimo de este. Es decir, m minúscula sub i' es mayor o igual que m sub i, que recordemos, m sub i es el ínfimo de los valores de la función f para los valores x en este intervalo. De la misma forma, vamos a llamar m minúscula sub i doble prima como el ínfimo de los valores de la función f en el intervalo z, x sub i más 1. Nuevamente, como hace rato, este conjunto está contenido en este. Por tanto, el ínfimo de este conjunto es una cota inferior para este. Por tanto, el ínfimo de ese conjunto debe ser mayor o igual que este ínfimo, pues el ínfimo es la cota inferior más grande. Y así hemos probado que m minúscula sub i doble prima es mayor o igual que m minúscula sub i. De lo anterior obtenemos lo siguiente. ¿Están de acuerdo que esto se puede ver como esta suma? Simplemente desarrollen, cancelen y factoricen y regresarán a esta expresión. Lo que me interesa es utilizar las desigualdades anteriores. Anteriormente vimos que m sub i es menor o igual que m sub i doble prima y que m sub i también es menor o igual que m sub i prima. Recordemos que la suma inferior de f respecto a la partición P es igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de m sub j por x sub j más 1 menos x sub j. Lo que haré será extraer el iésimo sumando de esta suma. Para ello voy a escribir esto como la suma desde j igual a 1 hasta i menos 1 más el iésimo sumando y luego la suma desde j igual a i más 1 hasta n. Ahora, ¿por qué hago esto? Recordemos que esta cantidad yo la acabo de acotar por la suma de estas dos cantidades. ¿Está bien? ¿Y de qué me sirve esto? Recuerden que la partición Q solo consistió de añadir el punto Z a la partición P. Y dijimos que fuera del intervalo x sub i, x sub i más 1, todos los demás subintervalos eran exactamente iguales para la partición P como para la partición Q. El único que cambiaba era este. Este se rompió en el x sub i, z y el z, x sub i más 1. Eso es lo que estoy haciendo. Estos sumandos pertenecen también a la suma inferior de f respecto a la partición Q, pues los subintervalos coinciden. Esta suma también pertenece a esta suma inferior, pues estos subintervalos también coinciden. Lo único que tuve que cambiar es este. Este ya no pertenece a esta suma, pues este intervalo se rompió en el x sub i, z y el z, x sub i más 1. Y para esos dos subintervalos, estos son sus términos. Por tanto, todo esto de aquí, en efecto, es la suma inferior de f respecto a la partición Q. Y así ya hemos probado que esta suma inferior es menor o igual que esta. Ojo, no hemos terminado la demostración del lema, pues no lo hemos probado para cualquier refinamiento de la partición P. Solo lo hicimos para un refinamiento de solo añadir un punto a la partición P. Ahora sí vamos a considerar el caso donde el refinamiento es añadir una cantidad finita de puntos a la partición P. En base a esto, vamos a definir a las siguientes particiones. Vamos a considerar a Q1, que es el refinamiento de P, de añadirle solo Z1. Q2 va a ser igual a añadirle a P, Z1 y Z2. Pero fíjense que eso puede decirse como que a Q1 le estamos añadiendo Z2. Pues cuando a P le añadimos Z1, obtenemos Q1 y luego le añadimos Z2. Y así sucesivamente, Q sub m menos 1 es igual a añadirle a P los primeros m menos 1 zetas, es decir, que al anterior le estoy añadiendo el z sub m menos 1. Y finalmente, Q sub m es igual a añadirle todos los puntos, es decir, al Q sub m menos 1 le añadimos el zm. Pero noten que eso es lo mismo que la partición Q. Cada una de estas están de acuerdo que es un refinamiento, y cada refinamiento consiste de añadirle un punto al refinamiento anterior. Ahí es donde vamos a aplicar el caso que ya hemos probado. Como les dije anteriormente, Q sub 1 es un refinamiento de P que consiste de añadir solamente un punto.
Entonces, por lo que ya probamos, sabemos que esta suma inferior es menor o igual que esta suma inferior. Ahora, también Q2 es un refinamiento de Q1 de solo añadirle un punto. Por tanto, esta suma inferior es menor o igual que esta suma inferior. Si notan, cada refinamiento Q sub i es un refinamiento del anterior añadiéndole un punto. Por tanto, obtenemos esa cadena de desigualdades hasta llegar al último refinamiento, que es precisamente la suma inferior de f con respecto a la partición Q. Y así ya hemos probado lo que queríamos. No importa quién es el refinamiento, siempre se satisface esta desigualdad. Ahora, el caso de las sumas superiores se va a quedar para ustedes, para que puedan comprobar que han entendido la demostración para las sumas inferiores. La demostración es exactamente igual, solo que ahora van a trabajar con supremos. Nuevamente van a definir al m mayúscula sub i' como el supremo de este conjunto y al m mayúscula sub i doble prima como el supremo de este conjunto. Y ahora lo que van a probar es que esta cantidad es mayor o igual que la suma de estas. Así van a probar muy similarmente que esta suma superior es menor o igual que esta suma superior. Ahora vamos a probar el lema 3, el cual me dice lo siguiente. Si yo tengo una función f acotada y P1 y P2 son particiones del intervalo a, b, dos particiones cualesquiera, entonces la suma inferior de f con respecto a la partición 1 siempre es menor o igual que la suma superior de f con la partición P2. Noten que esto es para cualesquiera particiones, no importa cómo sean, siempre se va a cumplir esta desigualdad. Parecería que la demostración del lema 3 es muy complicada, pero la realidad es que no. Vamos a utilizar el lema 1 y el lema 2 para probarlo. Vamos a considerar a la unión de P1 con P2. Ya discutimos anteriormente que esto es un refinamiento tanto de P1 como de P2. Entonces, el lema 2 me dice que la suma inferior de f con respecto a la partición P1 es menor o igual que la suma inferior de f con respecto a esta partición, pues esta es un refinamiento de P1. Por otro lado, por el lema 1 sabemos que esta suma inferior es menor o igual que esta suma superior. Y nuevamente aplicando el lema 2, esto es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición P2, pues esta es un refinamiento de la partición P2. Por tanto, ya hemos obtenido que esta suma inferior es menor o igual que esta suma superior.